Bueno, buenos días, Samuel, buenos días, amigos televidentes. Como se esperaba, la Cámara de Cuentas, aunque siempre con retardo, ¿no? Informó que ya tiene lista terminada la auditoría a la gestión del señor Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Autobuses en la ONSA. Todo el mundo sabe que esa gestión de Manuel Rivas ha estado marcada por dos escándalos. Uno es el caso de corrupción, ¿verdad? Y que ahora, por lo que se ha estado publicando, ciertamente había muchos problemas de corrupción. Por ejemplo, se calculaban unos pasajes a unos precios elevadísimos. Parece que para derivar el dinero de subsidio que se daba a esos pasajes hacia otros intereses, hacia beneficios particulares. Lo otro es el caso del asesinato del abogado y profesor Junior Ramírez, quien estaba investigando, al parecer, el asunto de la corrupción en la ONSA, y ya sabemos toda la historia de que esta gente ha acusado a Junior de que supuestamente los estaba extorsionando o chantajeando a cambio de dinero. Entonces, bueno, Junior resultó muerto y están apresados e imputados tanto el señor Rivas como varios de sus allegados y asistentes, ¿verdad? Ahora hay que ver si no solo esta gente tiene que responder ante la justicia por el asesinato de Junior, sino por este caso de corrupción, porque aquí lo más difícil es que se logre llevar hasta el fondo un caso de corrupción. Una de las razones por las cuales es tan difícil justamente es porque es muy complejo. Los casos de corrupción administrativa sí han sonado más, han llegado hasta cierto punto a la justicia, pero son complejos de demostrar si hubo o no en alguna institución algún acto de corrupción. Lo mismo con los sobornos, son casos muy complejos y pues difíciles de probar. Ayer la Procuraduría dio a conocer a través de una nota de prensa que ya efectivamente pues se estaba revisando esta auditoría que hizo la Cámara de Cuentas a la OMSA. No dio detalles sobre cuáles puntos encontró la auditoría. Ellos informaron que pues harían el análisis de rigor. Debido a la complejidad del caso, pues debe ser un análisis profundo de la información. Parece que el mismo Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, la filtró a algunos medios. Sí, se filtró, pero oficialmente la Procuraduría no dijo que había encontrado a la Cámara de Cuentas. No. O sea, eso es por la parte administrativa de la Procuraduría. Ahora bien, lo que sí se ha dicho es que en esa auditoría lo menos que hubo fue macos y cacatas. O sea, ahí hay de todo para todo el mundo. Y la verdad no es de sorprender. No es la primera vez que la OMSA se ve vinculada a, ya ahora en este momento, a un caso concreto de corrupción, pero antes sí se había informado, los medios de comunicación ya lo habían revelado, que habían situaciones reñidas con la ley dentro de la OMSA, entre ellas, por ejemplo, que se reportaban autobuses que estaban averiados y que tenían que ser llevados a un taller y que pues eran o desmantelados o que realmente no tenían una avería o ya no existían. Estaban como en chatarra, en un cementerio de chatarra. Exacto. No es sorpresa para nadie encontrar situaciones como la que señalabas de los vuelos, los pasajes aéreos dentro de la OMSA. Así que nada, pues quedará a esperar ya ver cómo evoluciona el caso, aunque con una información tan concreta como la que emite la Cámara de Cuentas y que es siempre remitida a la Procuraduría cuando realmente se encuentra alguna por casualidad, una irregularidad. Esos contratos para servicios de piezas, reparaciones, por casualidad se la daban a la misma empresa. Sí. De un empresario muy dichoso que se hizo empresario nada más que negociando con el Estado, uno de los que está de preso. Él en el caso de la investigación sobre corrupción, porque a él no se le ha todavía vinculado directamente al asesinato de Junior Ramírez. Respecto a ese asesinato, nosotros habíamos comentado, incluso en el editorial de Acento, hoy está también tratado el tema, de que se está armando una especie de muñeco, como dice el pueblo. Hay un relato nuevo de que dos agentes policiales supuestamente fueron los que ejecutaron ese asesinato. No se ha dicho claro, no se ha dicho los nombres de esos agentes policiales, ni el rango, ni si trabajaban al servicio de la ONSA
o al servicio personal o de supuesto empresario o de funcionarios, pero eso está bastante raro. Y como aquí sabemos cómo se bate el cobre, ojalá que no termine todo esto armándose un muñeco para condenar a 2 infelices policías como que fueron los autores de todo eso. Porque eso es un cuento como que nadie se lo va a creer. Esos agentes policiales, primero, no tenían dinero para ofrecerle una suma millonaria a Junior, porque sabemos que los policías no ganan mucho. No, ¿y sobre qué podría estar extorsionando? Exactamente, o sea, un policía, ¿qué va a hacer? Y segundo, si es que ellos ejecutaron, alguien le dio las órdenes entonces, y hay que ver quién dio esa orden, si es un oficial de policía de rango mayor, si lo dio un civil y en qué condiciones, o si ellos simplemente fueron contratados como sicarios, todo eso hay que verlo. Para que no terminen pagando los platos rotos, lo más flaquito en la zona. Exacto, ¿no? Que era lo que decíamos en un programa anterior, que con esto pues ya se adopta una posición, la defensa de Argenis Contreras específicamente, adopta una posición de decir, no, él no fue el autor material del asesinato, la participación se limita a transportar un cadáver, es decir, como un asistente en el asesinato. Y por ende, pues la pena en caso de ser hallado culpable no sería tan alta. Y también está lo otro que llama suspicacia, que levanta más de uno la ceja, es el hecho de que justamente la defensa de Argenis Contreras está defendiendo a Manuel Rivas. A Manuel Rivas, ¿verdad? Como que uno no entiende eso. Exacto, eso no tiene... Y la máxima del derecho es que si yo tengo un cliente y está pues siendo procesado por cualquier caso, si puedo encontrar a un culpable que sea favorito para la justicia, mucho pues mejor. Yo lo hago y así libro a mi cliente. Y me concentro en defender a mi cliente. Exacto. ¿Verdad? Pero aquí se dan cosas extrañísimas siempre, ¿no? Exacto, y ya pues lo que le quedaría en ese caso es, si definitivamente se comprueba su participación, pues buscar una pena menor, pero ya luego de encontrar un culpable favorito, que en este caso esperamos que si son los policías realmente quienes llevaron a cabo el asesinato material, se pueda determinar bajo qué circunstancias y que no quede, por ejemplo, si fue un acto de sicariato, que quede simplemente como que esos policías lo mataron por cuestiones personales. Pero es que eso no lo va a creer nadie, no es verdad. Bueno, pues Gustavo, pero aquí se ve cada cosa. Mira, hay que decir que en la policía, como en cualquier entidad que tenga que ver con orden público o no, hay de todo. Hay gente muy decente y hay gente que deshonra su uniforme o el mandato que se le da para que ayude a proteger a la ciudadanía, a hacer cumplir la ley. Pero no es verdad que esos agentes, los que incurren en delito, ¿verdad? Hacen las cosas como así, porque son unos mandamás y lo hacen. Si no tienen rango alto, regularmente responde a alguien que sí tiene rango y tiene poder y goza de cierta impunidad. No es verdad que un raso, que un cabo, que un sargento, ni siquiera un teniente va a venir y que yo soy un mandamás y mato a este y me salgo con las mías. No es verdad. Ahí vimos la historia de la soga, que lo buscaban y el tigre estaba todos los días jugando dominó. Y que lo llamaron, mira, pasa por aquí. Entonces, es verdad, como que uno está ya viejito para que le metan esos cuentos. Eso es una cosa que no tienen. Vamos a seguir hablando del tema corrupción, pero con otro ángulo en el próximo segmento. Bueno, y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Esa fue una de las frases que dijo el presidente Danilo Medina durante su participación en la Cumbre de las Américas, que se celebró este fin de semana en Lima, Perú. Pues ocurre que el presidente Medina durante su intervención pidió al Congreso Dominicano pues crear o fundamentar más transparencia, crear más transparencia en República Dominicana y asimismo se lo hizo saber a sus homólogos, es decirle que... Inclusive lo propuso para todos los países. Propuso para todos los países, exacto, que fueran más transparentes y de esa manera pues combatir con más fuerza la corrupción. Ocurre que esto a más de uno pues le causó sorpresa, ya que sabemos cómo en República Dominicana muchas veces los mecanismos de transparencia no están disponibles. Uno de esos que quiero llamar la atención es sobre los portales institucionales que muchas veces carecen del segmento de transparencia. Sí hay, que eso hay que decirlo, ahora una plataforma mediante la cual las personas pueden solicitar
acceso a la información directamente sin tener que irse a un portal específico. Pero sí, eso fue un problema que los dominicanos hemos señalado muchas veces, ha sido un problema que hemos señalado muchas veces, sobre cómo hay falta de transparencia en el Estado dominicano. Pues durante la reunión Danilo dijo que uno de los avances que ha tenido su gobierno es justamente eso, que ha permitido crear el sustento, plataformas electrónicas para el libre acceso a la información. Bueno, uno no desdeña eso, que bien que se hagan esfuerzos. De hecho, ahora en la Dirección de Ética e Integridad, bajo la dirección de profesor Lidio Cadet, se han dado pasos de hacer un poco más expedito el proceso de pedido de información. Y que se denuncie cuando no se Ellos cumple con el plazo monitorean online requerido, cómo sí. va, muy bien, todo eso está excelente. Ahora, el hecho de que existan leyes, que existan mecanismos que se supone que deben reducir al mínimo la discrecionalidad, es decir, las cosas que se hagan por voluntad propia del funcionario, porque eso es lo que permite ciertos rejuegos y permite entonces que se salten normas éticas. Eso es importante, pero no basta, porque hemos visto que incluso en los países de leyes más severas, y voy al extremo, China, ahí fusilan. O sea, ahí por poca cosa de corrupción fusilan a la gente. Y todos los años fusilan muchísimo, porque siempre hay quien se atreve. ¿Entiendes? Entonces, no es verdad que los mañosos, que los corruptos van a dejar de hacer cosas simplemente porque existan normas. Las normas son buenas, pero yo pienso que además de eso, que dice el presidente, que es bueno, debemos quizás fortalecer el sistema de consecuencias. Por ejemplo, aquí está la señora Guzmán, que está en compras y contrataciones, una funcionaria eficiente y que todo el mundo le reconoce que es íntegra. Ella ha hecho mucho esfuerzo porque todo eso se cumpla, ¿no? ¿Qué hacen muchos funcionarios? Que como hay cierto monto, a través de cual tú puedes hacer una compra discrecional sin ir a licitación, por ejemplo, en muchos casos, 1 millón, medio millón, lo que hacen es que hacen lo que llaman el menudeo en la compra. Es decir, en vez de dar un contrato de 10 millones que tendría que ir a una licitación, favorece muchas veces a la misma persona con compañía de carpeta, con distintos nombres, nombre de un primo, de un hermano, y le dan varios contratos de medio millón, directo, ¿no? Entonces, esos son mecanismos que hay que ir también endureciendo para evitar esas cosas. Igual que están muchísimos prestanombres. Hemos visto muchísimos escándalos aquí en instituciones del Estado con nepotismo, que entonces si no ponen al primo a trabajar ahí, entonces le ponen al otro que es hermano de la esposa, al cuñado que haga una compañía y ese compra y vende y hace todo al mismo tiempo. Es decir, esas cosas deben reducirse, pero es con las consecuencias para quien incurre en ellas. Para mí creo que es lo más importante, independientemente de que son buenas las normas, excelente, muy bien, pero no son suficientes. Sin embargo, hay que criticarle al presidente Medina, por lo menos lo veo así. Es el mismo presidente Medina que dijo en un momento, no lo sabían, en referencia a las declaraciones juradas que tenían que hacer los funcionarios del Estado Dominicano. Es decir, el mecanismo estaba. Sí. Exige, dijo que aquella era que muchos no lo conocían, pero no es desconocimiento. Él le tiró ahí, como quien dice, le pichó el juego. Claro, se la puso comodísima. Entonces, no me digas que un funcionario que debe presentar una declaración jurada no lo sabía. Dime otra cosa, di que bueno, pues el que ignore eso no debe ser funcionario. Sí, pero creo como presidente de la República se ve fatal que venga y me diga, no, el funcionario no lo sabía. Es decir, eso es como un papá que apoya a un muchacho malcriado. Exacto, porque fue más una disculpa. Entonces, el mecanismo de transparencia existe. Ahora, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque hay personas dentro del Estado Dominicano que realizan una declaración jurada parcial o de plano no la presentan. Y pues cuando tú ves la declaración jurada, si es parcial, tú dices que no es posible. Son personas que uno conoce, que han estado muchísimos años siendo partícipes de una u otra manera en el Estado, y pues aunque quizás no exhiban los lujos, cuando tú sacas cuenta, dices, es que no puede ser que yo tenga más ingresos que esta persona, o que tenga más recursos, más propiedades que esta persona. Pero además que no se verifica, y la ley no nueva se verifica, ordena eso, que se verifique, porque yo puedo declarar
cualquier cosa. 3 gallinas y un cerdito. Pero, o declarar que tengo muchísimo más de lo que tengo, como proyección a futuro, por si acaso. Y todo eso debe ser verificado, que eso es verdad, que esa casa o ese terreno, ese vehículo cuesta lo que dice ese funcionario que cuesta, ¿no? Todas esas cosas deben ser verificadas, porque de eso se trata. Y por eso hablamos del sistema de consecuencias, porque la ley está ahí. De hecho, una ley que me dicen que fue reformada y que está muy bien. Pero si no se cumple, si no hay consecuencia para aquel que la viole, entonces ¿en qué estamos? Exacto. Y pues sí puede decirlo frente a sus homólogos, Danilo Medina, que se necesitan más mecanismos para la transparencia, pero hay que poner primero el orden en casa con lo que ya existe. Luego, si hace falta mejorar algo, pues hacerlo, pero mientras tanto hacer cumplir las leyes que ya están. Sí, míralo, hay mucha que puede ser una ley perfecta, pero si no se aplica y no se cumple y no se hace la fuerza necesaria para que la gente la acate, pues no estamos en nada. Bueno, es que leía la Constitución en la época de la dictadura, decía que el país era democrático, según esa Constitución. Ahora la verdad es que no era así. Inclusive Trujillo se dio el lujo y la burla de celebrar sus 25 años de dictadura con una feria de la confraternidad y la paz del mundo libre. Y claro, República Dominicana era la sede. El centro. Yo no sé libre de qué, libre de libertad, porque no era lo único que quedaba. Exactamente. Mira, y mientras tanto, ayer, pues también los países que participaron en la Cumbre de las Américas firmaron un acuerdo conjunto, justamente con la corrupción como eje central. Que ese fue uno de los temas centrales, ¿no? Exactamente, fue el tema que más se trató y no es para menos. El caso de Brecht todavía sigue bastante fresco, salpicó una enorme cantidad de países ya en América. Se llevó un gobierno. Y otros que se están tambaleando severamente. Entonces, claro, el tema de corrupción pues era fundamental, era algo que la gente no podía ocultar. Y pues se firmaron 47 puntos, me parece, en 3 segmentos, para fortalecer justamente el tema de transparencia de los países. Fortalecer, no crear nuevas leyes, no, para nada. Simplemente hacer ya valer lo que existe en cada país, que son normas que pues se pueden encontrar en cualquier parte, que sea un Estado democrático, claro está. Y pues ahí están los puntos, lo hemos publicado en acento, está íntegro el documento. Uno de los puntos que dice así rápidamente es desarrollar una cultura de transparencia, que era lo que decíamos, implementar o dar la fortaleza a la ciudadanía para que participe, que pues al final de cuentas el gobierno se nutre justamente de esas pequeñas críticas que a veces salen del ciudadano común, que no está dentro de un Estado per se, como parte del mecanismo de engrane del Estado. También promover campañas de concientización, que hace falta en los países para abordar el tema de la corrupción. Bueno, eso es importante, que se declaren esas cosas, pero más importante todavía, primero, la voluntad política de cada gobierno y lo que decíamos de que existan los sistemas de consecuencia para que aquel que se pase de listo tenga que pagar por ello. Esas cumbres, uno sabe que esas cosas después no se le dan mucho seguimiento. Si uno revisa desde que comenzaron a llevarse a cabo, se han hecho tantas declaraciones, tantos documentos, tantas cosas. Y si se ha cumplido, yo creo que un 0%, 0,1% es mucho. Eso no, pero algo se queda. Bueno, queda... En tema de corrupción, un 0,1% que se cumpla ya es un avance. No, pero además es importante porque eso compromete. Y en un momento dado, quizás, si en una sociedad, en un país, se quiere pedir cuentas a funcionarios, dice, mire, inclusive nosotros firmamos esta declaración, somos signatarios de este compromiso, queremos hacer esto. O sea que eso es importante que se haga. Mira, ahora mismo hay como un debate aquí en América Latina. Hay mucha gente que entiende que bueno, que los políticos, que entonces que políticamente lo persiguen y que hay este caso de Lula, que para mucha gente es como una especie de santo. Pero yo digo, bueno, es verdad que puede haber una decisión política en perseguir a alguien o enjuiciarlo. Pero si usted no hace absolutamente nada, nadie lo va a enjuiciar. Algo usted hizo. Entonces, a Lula lo quieren presentar como un hombre impoluto, pero a mí se me hace difícil tragarme el cuento de que el hombre que salió a promover esos negocios de esas empresas brasileñas por todas partes y esos financiamientos, que su partido y los demás recibieron financiamiento de todos esos empresarios y que él está absolutamente limpio.
como que yo esa no me la creo mucho. Lo mínimo que pudo Que haber yo hecho en ese caso es hacerse de la vista gorda. Ajá, que yo Eso es lo sepa, mínimo. ni un gran empresario, ni un político regalan nada. Y en esa relación empresarios y políticos nada es gratis, que yo sepa. Yo no sé si habrá empresarios tan generosos que le den millones a un candidato a cambio de nada. O un político que le arregle el mundo a las empresas para que ganen mucho dinero en un estado o fuera del estado, en otros países, y que eso sea totalmente gratis. Yo como que ese cuento no me lo trago. Yo no sé si alguien quiera creérselo, pero yo no me lo creo. Así que eso es muy triste muchas veces, porque en el mismo caso de Lula, yo he dicho, fue un hombre que generó muchísimas esperanzas. Un hombre obrero que ni siquiera, yo creo que ni bachiller llegó, pero se preparó, fue un gran militante por la causa de los trabajadores en su país, pactó con sectores inclusive del empresariado para llegar a la presidencia y gobernar. Decían que buscando gobernabilidad, pero parece que le tomó el gustito, como aquí han hecho otros, de estar juntándose con los oligarcas, con los ricos. Y entonces ahí está la consecuencia. Ahora él quiere volver a esa base, a una base que él había olvidado. Porque esa es la verdad, llegan ahí y se olvidan. Entonces, volvió a la gente más pobre, a sus obreros, a ver si eso les ayudan. Pero si es como dicen, que sacó 40 millones de personas de la pobreza, que todo es una persecución, que él es y yo no dudo que sea todavía popular entre mucha gente, yo creo que entonces más de medio Brasil iba a estar tirado a la calle, y yo no he visto eso. Hubo gente alrededor del sindicato, pero yo no he visto ese apoyo tan masivo como quieren decir que tiene. No, en un principio sí hubo mucho apoyo al expresidente Lula da Silva, pero ya con las revelaciones que han ido surgiendo a raíz de los casos de corrupción que se han destapado, pues la gente ha ido tomando conciencia de que no todo es tan bonito por el lado de Lula. Y pues en Brasil la participación ciudadana respecto a temas de corrupción específicamente es más alta que en República Dominicana y hay más conciencia. Es decir, si realmente hubo un acto de corrupción por parte de Lula y se comprueba, pues la gente lo baja del pedestal. Aquí permanecen en esa posición eternamente. Y puede ser que resulte inocente al final. Él va a pedir apelación y todas esas cosas. Supongamos que sí, que resulte inocente. Ahora hay unos vasos. La justicia. Hay unos vasos comunicantes entre esa cúpula de esos partidos, el PT y los demás, con esos grandes empresarios que incurrieron en corrupción, que yo no me trago el cuento de que todo fue inocente. Vamos a una pausa. El nuevo dolor de cabeza para el presidente Donald Trump se llama James Comey, que es el exdirector del Buró Federal de Investigación del FBI. Lo menos que ha dicho Comey es que Trump es un hombre que está moralmente incapacitado para gobernar. Él dice incluso, no es que sea un hombre bruto en el aspecto de la inteligencia, tiene una inteligencia por encima del promedio, pero es un hombre inestable, que dice una cosa ahora, otra después, y algo debe llamar la atención. Ese gabinete o el equipo más cercano a Trump, prácticamente de lo original no queda nadie, y nadie soporta trabajar mucho tiempo con Trump, salen corriendo, y preocupa mucho. Trump está prácticamente sitiado y ha arremetido contra Comey diciéndole que es un probado soplón y mentiroso. Y ha dicho de todo, lo quiere descalificar. Porque y se controló Donald Trump. Exacto. Sabemos cómo es sí. esos deditos, porque es siempre por Twitter. Entonces, en medio de todos esos problemas internos que tiene el gobierno del presidente Trump, obviamente ha echado mano de lo que siempre hacen muchos gobiernos, buscar un enemigo externo. Y entonces se han inventado la novela de las armas químicas y no sé qué cosa, y gas, de qué sé yo qué, en Siria. Y organizó un bombardeo. Dicen que a distancia, obtuvo el apoyo de Gran Bretaña y de Francia para este bombardeo, porque esas potencias occidentales, de hecho Francia y Gran Bretaña, fueron las que, ese mapa que existe hoy día de Medio Oriente, fueron las que lo construyeron, lo hicieron, cuando eran las principales potencias antes que Estados Unidos. Después le dieron participación a Estados Unidos en todo esto, ¿no? Entonces,
ese bombardeo se explica por esto. Hay muchos problemas en Estados Unidos. Trump está prácticamente políticamente sitiado y echa mano de ese argumento de buscar un enemigo externo. Ahorita dice que ahí está el ISIS, no sé quién, junto con ese gobierno, cuando supuestamente lo que está combatiendo el gobierno de esa señora, o sea, que dicen que es un dictador, es contra rebeldes y contra el mismo ISIS que estaba metido allá, aunque dicen que está muy disminuido. Hay que resaltar quién es James Comey, que ya mencionaste que es exdirector del Buró de Investigaciones del FBI en las siglas en Estados Unidos. Pero hay algo fundamental de esta persona. Era quien estaba investigando la injerencia rusa, la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, a más de uno le llamó la atención que esta persona que se estaba acercando mucho a lo que todos dicen que fue una participación de los rusos para beneficiar a Donald Trump y que lograra la presidencia, pues es despedido. Entonces, se trata de una persona que tiene muchísima información valiosa y pues no era conveniente en ese momento dentro del gabinete del presidente Donald Trump. Ahora se ha convertido en su enemigo, porque realmente James Comey ha suministrado información, no abiertamente sobre el caso porque no puede, pero sí información sobre cómo es Donald Trump. Y pues ha revelado datos de, por ejemplo, el trato que tiene hacia las mujeres, que para nadie es un misterio. Eso se ha señalado desde el día 1, incluso desde antes de que obtuviera la presidencia. Entonces, esta persona puede tener muchísima información, Donald Trump lo sabe, y lo único que le queda es, uno, atacar a James Comey para desmeritarlo, descreditar, restarle crédito, y pues obviamente lo segundo, por parte institucional, crear una caja china y desviar la atención de la injerencia rusa que todavía se sigue investigando. Ya no suena tanto dentro de Estados Unidos, pero todavía se sigue investigando porque se mantiene la acusación y aparentemente hay indicios de que efectivamente se llevó a cabo. Mira, es un caso inédito de Trump. Ningún presidente en Estados Unidos, que uno recuerde en muchos años, se ponía públicamente a atacar a funcionarios o exfuncionarios, a atacar a empresas. Una cosa que uno no se le imaginaba que iba a pasar en Estados Unidos. Parece un presidente como Duterte de Filipinas, medio loco. Atacar empresas, y ataca a personas y justifica países. Sí, una cosa que es extrañísima. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo cierto es que ese presidente no la tiene toda con él. No anda bien Donald Trump. Bueno, será hasta mañana.